Estás escuchando Radio El Camino, transmitiendo verdad y vida. Saludos, bendiciones para todos. Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Radio El Camino. Estamos aquí para compartir un tema de suma importancia para nuestra época, para nuestro tiempo, que tiene que ver con la liberación, tiene que ver con la salvación, no solamente del pecado, sino también de los vicios. Y en este caso vamos a estar hablando acerca de un testimonio, nos vamos a presentar, vamos a escuchar un testimonio en primera persona de parte de nuestro hermano Carlos Arias, que nos acompaña desde la península ibérica, desde España. Y antes de presentarlo a él y antes de dar la bienvenida, quiero decirle a todos los hermanos que sintonizan Radio El Camino, que están escuchando esta señal, o quizá vean este video después en YouTube, o escuchen este audio después que esté circulando por allí, sepan que pueden escuchar nuestra radio 24 horas al día, 7 días de la semana, a través de nuestra página radioelcamino.net, también a través de las aplicaciones, tanto las aplicaciones propias como las aplicaciones de radio más comunes, las más conocidas como MyTuner Radio, como Simple Radio, bueno, varias aplicaciones de radio que simplemente tienen que buscar Radio El Camino y nos pueden escuchar. Nos pueden escuchar también en la TV, si tienen Roku TV o si tienen un Smart TV, pueden instalarle MyTuner Radio y escuchar también en televisión. Así que hay muchos medios para escuchar estos programas, y más allá de nuestra programación habitual, que tiene muchos sermones y mucha música, muchos temas realmente inspiradores, cada tanto tenemos un programa especial, una programación especial. En esta programación especial tenemos temas que son relevantes y estos temas los estrenamos en la radio, así que este tema lo estamos estrenando en la radio, después los ponemos en las redes sociales, pero si no se quieren perder la primicia, es bueno que puedan seguir la página, que sigan la programación, que sigan la página web radioelcamino.net, porque ahí tenemos una sección de novedades y anunciamos los estrenos que se vienen más adelante para que ustedes tengan los horarios y se puedan acoplar a la transmisión. Además, si tienen la aplicación de Radio El Camino, les llega una notificación unos minutos antes de que empiece el programa especial y ustedes puedan entrar a escucharlo, ¿sí? Así que bueno, le damos la bienvenida ahora sí a Carlos Arias. Gracias, mi hermano, por acompañarnos en esta transmisión. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Hola, hermano Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos oyentes de la radio y del canal donde se vaya a transmitir? Muy bien, Emanuel, estoy muy bien, muy agradecido a Dios por esta reunión, por este testimonio que voy a dar, que ya he dado en algún caso. Y muy bien, hermanito, aquí estamos para servir al Señor y para explicar un poquito los milagros que hacen las personas. Amén, amén. Y sí, tuvimos mucha interferencia para poder establecer esta conexión, así que bueno, le agradecemos al Señor que tenemos la posibilidad de conectarnos a través de los medios tecnológicos. Y bueno, vamos a escuchar ahora a continuación un testimonio de vida, y este testimonio tiene que ver con la liberación que vivió en su vida personal nuestro hermano Carlos Arias. Lo primero que te voy a preguntar, que es la primera pregunta, es ¿cómo era tu vida? Y quiero que presten atención todas las personas que están escuchando, porque nos vamos a sentir identificados. Muchos de los que estén escuchando este programa se van a sentir identificados con las luchas y pruebas que ha enfrentado Carlos a lo largo de su vida. Quiero preguntarte, Carlos, primera pregunta, para que nos cuentes, ¿cómo fue tu vida antes de conocer a Cristo? Bueno, hermano, mira, te cuento a ti y a todos los oyentes. Mi vida, te voy a explicar un poquito los últimos años. Siempre ha sido desde la adolescencia, quizá desde los ya 17, 18, pero ya los últimos años que fue un poquito más, dijéramos, en auge toda esa vida. Yo estaba muy metido en el mundo de la música extrema. Música que proviene del movimiento punk, ¿verdad? O los que no, a lo mejor no conozcan este movimiento, quizá un poquito como del heavy metal, una mezcla de músicas extremas. Siempre he sido una persona así un poquito en ese aspecto un poquito radical. Formé una banda de un estilo que proviene del movimiento punk que se llama estilo hardcore punk, donde se hace una música extrema, ¿verdad?
con mensaje, ¿verdad? Bueno, con queja social y tal, pero bueno, realmente era una vida donde, pues bueno, te sumerges en un mundo de vicios, ¿verdad? De alcoholismo, bueno, de alcohol, ¿verdad? En mi caso acabó en alcoholismo, como vamos a ver. Te sumerges en un mundo de drogas y ese mundo, ¿verdad? Luego quizá cuando me desvinculé un poquito de ese mundo, un poquito ya nació mi hija. Tengo una hija ahora que tiene 20 años y un hijo que tiene 11. Cuando nació mi hija, quizá ya cuando ya tenía 2 o 3 añitos empecé a plantearme un poquito la vida. Entonces dejé de frecuentar quizá este mundo, pero bueno, siempre estaba con compañías de amigos que pues dejamos quizá de ir a ese mundo de rock, ¿verdad? Para que me comprendan un poquito más, y ese mundo de vicio y de drogas, pero empezamos también a frecuentar lugares ya como discotecas, música también en cierta manera extrema, porque lo que es la famosa música techno, ¿no? Que hay comercial, pero también hay un lado muy, muy extremo. Pues todo lo que es extremismo en cuanto a la música, en cuanto a la relación de las amistades, pues siempre fui en ese camino. Es algo que siempre ha ido deteriorando mucho mi vida, mi salud, mi mente, ¿verdad? Sobre todo. Y bueno, es un aspecto en el que realmente uno se va planteando cosas, ¿verdad? Porque ya vas viendo que, pues bueno, eso te lleva siempre a estar en problemas. Y bueno, al final, yo siempre he sido una persona, Manuel, bastante espiritual, bastante dentro de esa vida radical. Yo siempre buscaba. Y quizá, bueno, empecé a buscar luego ya para desvincularme un poquito de este mundo, la espiritualidad, donde yo pensaba que quizá me iba a hacer una ayuda, pero bueno, realmente me metí en mundos donde realmente no llegaba a la paz. Empecé a interesarme por el mundo dijéramos, de la New Age, que le llaman, ¿verdad? Filosofías orientales, empecé a creer ya cosas un poquito extrañas que hoy en día sabemos que no son buenas, ¿verdad? Y bueno, ahí empecé un poquito a querer, dijéramos, a querer cambiar un poquito. Entonces, lo que yo hice, opté porque realmente el mundo de la espiritualidad que buscaba, meditación budista, meditación zen, New Age, luego ya empecé a creer cosas extrañas, realmente que si venimos, ¿verdad?, de los extraterrestres, cosas que te inculcan, ¿verdad?, creencias extrañas. Lo que hice es que, bueno, dejé aparte un poquito el mundo de las drogas, y aquí en España, por ejemplo, está muy, dijéramos, muy bien, muy sociabilizado todo el tema del alcohol. Entonces, aquí se bebe mucho y se bebe desde muy joven. Entonces, para dejar todo ese tipo de drogas, todo este tipo de amistades, me volqué mucho en el alcohol. Yo consumí alcohol, dijéramos, de lunes a domingo. Yo estuve durante muchos años consumiendo alcohol de lunes a domingo, independientemente de si yo trabajaba, porque yo no podía estar más de 4 horas sin tomar alcohol, porque ya empezó a llegar extremos ya en mi físico, donde el cuerpo me temblaba. Empecé a involucrarme un poquito más en la música extrema, pero como para radicalizarme yo mismo, exteriorizarlo, ¿verdad? En el mundo del skate, también el hardcore estaba vinculado un poquito al mundo del skate. Empecé a patinar, buscaba un poquito la liberación y dejar ese mundo de drogas y de extremidades, ¿verdad? Y de cosas un poquito radicales en cosas del mundo, realmente, en música, pero no salir por las noches, escuchaba esa música, en patinar, ¿verdad? Y salir por la calle a patinar, y me di cuenta que realmente lo que buscaba en otros libros de espiritualidad, como es el budismo y todo esto, pues no llegaron, dijéramos, a suplir, ¿verdad?, esa necesidad que tenía, a dejar ese mundo, y un poquito, ese era un poquito mi mundo antes de conocer a Cristo, Emmanuel. Bueno, con esto que nos cuenta, me imagino yo que los que están escuchando deben deducir que todas estas situaciones, toda esta búsqueda espiritual y obviamente todos estos vacíos que no se podían llenar, son los que te van llevando de alguna manera a buscar a Cristo. Esto es así, coméntanos un poco. Así es, hermano. Bueno, cuando yo ya tenía este grado, hermano, considerable, bastante serio, de alcoholismo, sucedió una noche que, bueno, yo ya pasaba muy malas noches, ¿verdad? Prácticamente yo me tenía que ir a dormir borracho, como se dice, todos los días. Tenía que beber todos los días. Pero una mañana amanecí con el cuerpo ya demasiado, demasiado afectado.
Me desperté una mañana muy nervioso, y me estaba empezando, y me temblaba todo el cuerpo más de lo normal. Yo esos temblores siempre como que me daba un poquito de vergüenza, yo los ocultaba, yo sabía que cuando entraba en temblores, pequeños temblores que me daban en la mano, yo sabía que con beberme una cerveza, ¿verdad? O lo que fuese, pues ya se tranquilizaba ese cuerpo, ¿verdad? Entonces eso ya me daba un poquito de vergüenza ajena en cuanto a los seres queridos, ¿verdad? Yo vivía con mi esposa y mis hijos, claro. Pero esa mañana yo me desperté y yo ya estaba muy intranquilo, mi esposa se dio cuenta, me preguntó: "Carlos, ¿qué es lo que te pasa?". Le dije: "No lo sé". Es algo que yo sí que lo sabía por dentro, pero hay algo que el alcohólico siempre es un, dijéramos, es un canon en él, es negar su enfermedad. El alcohólico, el primer síntoma del alcohólico es negar que es alcohólico. Entonces, yo sabía por qué me pasaban esos temblores, pero yo mismo, hacia mí, no me lo quería admitir, ¿verdad? Y realmente estaba muy grave, entonces mi esposa me dijo: "Carlos, vamos al médico, vámonos de urgencias porque yo veo que algo grave te pasa". Y ahí, hermano, es cuando empezó mi vida, te voy a explicar. Yo llegué al hospital. Ya me extrañó un poquito porque me derivaron cuando le expliqué en recepción, ¿verdad? En información y recepción lo que me sucedía, ya me derivaron para la sección de psiquiatría. Eso es algo que a mí me preocupó. Es algo que a mí me preocupó y ya dije: "Guau, esto es grave". Estuve mucho tiempo esperando en la sala de espera, cosa que se me hizo realmente un infierno, porque yo lo único que quería es que me dieran algo para calmar esos temblores. Yo no quería estar ahí, yo quería algo que me calmase. Y empecé a pasarlo muy mal, temblores, sudores y tal. Yo intentaba ocultar un poquito para que mi esposa no se asustara. Y la situación fue que, bueno, ya cuando me atendieron, la doctora, pues me explicó, me empezó a preguntar: "¿Cuánto tiempo hace que no bebes?". Unas preguntas directas que dije: "Vale, ya sé lo que sucede aquí". Y bueno, entonces, bueno, me dijo: "Mira, tienes un grado de alcoholismo bastante serio, un grado de alcoholismo severo", que le dicen. Y me dijo: "Tienes 3 opciones, Carlos: seguir como sigues, dejarlo por tu cuenta, cosa que no te lo recomiendo porque sale muy mal, es algo que no va a salir bien. O si quieres, yo ahora mismo te derivo para unos centros especializados y desde hoy tú empiezas a tratamiento para dejar el alcohol". Y claro, yo pues decidí la tercera opción, y más por la preocupación que uno tiene, ¿verdad? Y mi esposa esperando en la sala de espera, yo dije: "No, yo voy a cambiar de vida". Y ahí es donde yo, pues ahí directamente me derivaron para un centro de desintoxicación, un centro especializado que aquí lo cubre la Seguridad Social, era gratuito, y ahí entré ya con una serie de tratamientos, psiquiatría, psicología, asistencia. No quise entrar en lo que son los grupos, los grupales que le dicen, de como los famosos alcohólicos anónimos. Hice un trato directo con la doctora y ahí empezó mi lucha contra, dijéramos, para dejar el alcohol. Y esta lucha que yo tuve durante ese tiempo con tratamientos psiquiátricos, psicológicos y tal, medicación, bueno, yo estuve así quizá como, yo creo que fueron como 2 años y medio. El problema fue que eso sucedió en España, entonces yo y mi familia nos fuimos a vivir a Costa Rica. Mi esposa es de Costa Rica, fuimos a vivir allí. Y el problema fue que por nuestra situación yo me tuve que quedar en Costa Rica con mis hijos porque ellos estudiaban allá, pero mi esposa se regresó para España y estaba trabajando en España. ¿Qué sucede? Que como yo todavía no tenía ni residencia, menos aún la nacionalidad y todo, no me cubría el seguro médico allá toda la medicación que yo tomaba. Entonces llegó un momento donde esa medicación que yo tomaba, sobre todo para controlar la ansiedad de volver a tomar, ¿verdad? Incluso a veces para dormir, sucedió que, bueno, pues esa medicación se terminó y me encontré en una situación en la que yo estaba en la casa, pasaba muchas horas en la casa solo. Mi esposa estaba, como digo, trabajando en España. Mis hijos llegaban el autobús, el bus escolar los llevaba al colegio, a la escuela, y pues desde que se llevaban en la escuela mis hijos hasta que ellos regresaban, ese montón de horas que yo pasaba en esa casa era tremendo. Yo empecé otra vez a tener mucha ansiedad, muchas ganas de volver a beber. Y así pasé meses, hermano. Eso fue una lucha durísima, meses. Yo salía a correr, teníamos un perro, yo sacaba al perro, yo me ponía a hacer tareas en la casa, me ponía a hacer cualquier cosa, pero siempre hay un momento en el que ya
ya dijéramos, estás en pausa y ahí venía la tortura, unas ganas tremendas de volver a beber, unas ganas tremendas de bueno, hasta que cometí el gran error y dije, bueno, yo llevo ya muchos meses aguantando esto y realmente si yo llevo ya 2 años y medio sin beber, yo creo que lo puedo controlar, puedo beberme una cerveza, ¿verdad? Y yo sé que en cuanto me la tome me voy a sentir bien. Yo dentro de mí sabía que esto era una trampa, era una autotrampa que me estaba, pero me quería autoengañar, como se dice. Sucedió que, bueno, pues sí, me tomé una cerveza y claro, se fue toda la preocupación y dije, pues está bien, así lo puedo controlar. Y pues ahí empezó el verdadero infierno. No fue una cerveza, ya ese mismo día creo que me tomé como 3, 4 y vuelta a empezar. Entonces, para los que no conozcan, una recaída de un alcohólico es algo tremendo, es algo muy, muy, muy duro. Es más duro que cuando uno estaba como estaba. Es decir, antes de llegar a un centro de desintoxicación, uno llega porque está grave. Pero tras una caída, eso es tremendo, porque se suman un cúmulo de conceptos y de sentimientos que es tremendo. Es un sentimiento de culpabilidad, es un sentimiento de sentirse, ¿verdad?, como una basura, como que esos 2 años y medio o 5 o 10 años que hayas estado sin beber no han servido para nada. Es un sentimiento que no quieres. Y entonces, para tapar ese sentimiento, lo único que te queda es beber y beber y beber y beber más como antes. O sea, y eso fui ya dejándolo, dijéramos, en un lado ya más oscuro, porque el tema en España, como digo, está muy socializado. El tema del alcohol es muy barato en España beber, muy, muy, muy barato. En Costa Rica era muy, muy, muy caro beber. Y yo dependía de un dinero, un sueldo que me mandaba mi esposa desde España, porque yo no trabajaba, yo tenía que estar cuidando a mis hijos. Y con ese dinero que era para cuidar a mis hijos, para el alimento de mis hijos, para pagar las 4 cosas que necesitábamos, de ahí yo tenía que sacar dinero para yo alcoholizarme, para yo beber. Entonces, eso era un sentimiento de culpabilidad y que me estaba matando realmente. Y entonces, como el alcohol era tan caro allá en Costa Rica, beber, creo que tiene un importe muy caro de lo que es el importe que le dan, ahora no recuerdo, no recuerdo cómo le llaman, el importe que le exceden al alcohol, pues entonces yo prácticamente bebía cerveza, muchísima cerveza, pero empecé a tomar un alcohol que es lo más barato que beben allá, lo toman mucho los indígenas que están alcoholizados en la montaña porque tampoco tienen recursos, que básicamente es aguardiente, Yo consumía una botellita prácticamente así como de 1/4 de litro, creo, pero eso es muy, muy, muy duro, ¿verdad? Un alcohol muy puro. Y yo a las 7 de la mañana ya sabía yo el lugar donde abrían, la primera tienda que abrían para consumir yo esa botella. Dijéramos que yo eso me lo bebía a las 7 de la mañana. En cuanto mis hijos se montaban en el bus escolar, yo iba, compraba esa botella y yo pues prácticamente a las 10 de la mañana yo ya estaba borracho. Ya tenía que ver cómo conseguía otra botella en la tarde y llegué a un punto, hermano, donde yo me levantaba a las 3, 2, 3 de la noche siempre y con unos temblores tremendos, porque ahora estaba alcoholizado ante un alcohol muy duro, no el que yo solía tomar durante muchos años. Y yo tenía que tener una botellita de esta, hermano, debajo de la cama. Imagínate, porque yo me levantaba y me levantaba temblando. Yo agarraba esta botella, me la bebía, ¿verdad? De un tirón, como se dice aquí, glu, 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 y ahí otra vez a dormir. ¿Qué sucede? Que esto pasó tiempo, bastantes semanas con este nivel, ¿verdad? De nuevo en el alcoholismo. Y lo que ocurrió fue que ya una noche me levanté tremendamente mal. Recuerdo que era un domingo y yo dije, no, tienes que parar esto ya. Esto no puede, esto va a ser, o sea, 4 veces peor de lo que tú pasaste. Entonces lo que pasó fue que era un domingo. Y yo recuerdo que ya no quise seguir esto más y no me quedó que levantarme, irme a la casa del vecino, que es primo de mi esposa. Yo recuerdo que llegué llorando, realmente llegué llorando. Esta persona se llama Óscar y le dije, Óscar,
Le dije, Mae, allí dicen Mae mucho, como aquí decimos tío, le dije, Óscar Mae, ayúdeme, porque si yo ahora no me voy a tomar, a beber, o sea, tengo que ir a un hospital, tengo que ir, me tiene que ver una persona especializada. Él se quedó asustado y sorprendido porque me dijo, Carlos, pero yo no te he visto beber. Y dije, no, es que yo llevo bebiendo ya meses, pero yo me oculto. No, de hecho, me ocultaba ante mis hijos, incluso nadie sabía que yo tomaba. Y la cuestión fue que me dijo, Carlos, perdona, te he dicho que era un domingo, no era un domingo, era un lunes. No sé si he comentado que era un domingo. Entonces me dijo, Carlos, yo te puedo llevar al médico, pero yo ahora no, yo tengo que ir a trabajar. Yo te puedo llevar en unas horas. Y dije, bueno, está bien, yo espero. Bueno, hermano, esas horas que yo tuve esperando ahí, que tuve que esperar, eso fue un infierno. Eso fue, yo temblaba, lloraba, sudaba. Y allí donde vivo yo, donde vivía yo, es Costa Rica, parte Caribe, frontera con Panamá, hace mucho calor. Y era tal la desesperación, tal el síndrome de abstinencia y tanto eran los temblores que yo me quedé se dice aquí en calzoncillos, ¿verdad? Con trapos menores. Y empecé a dar vueltas a la casa. Vivía en el campo, vueltas a la casa, vueltas a la casa, vueltas a la casa, porque yo estaba en un estado donde yo ya no aguantaba más, no aguantaba más. Eso fueron horas. Ya me comuniqué con otra persona de la familia porque veía que esta persona no me llevaba al médico. Le dije, por favor, llévenme, y me dijo lo mismo. Bueno, yo te puedo llevar, pero pasado un tiempo. Creo que transcurrieron desde que yo le dije a estos hermanos, perdón, a estos familiares, hasta que me llegó una llamada que ahora os comentaré. Creo que pasaron como 4 horas. Eso fue un infierno. Eso no le deseo ni a mi peor enemigo. Ya me llamó mi cuñado y mi cuñada y mi concuñado, su esposo, y me dijo, Carlos, ¿qué es lo que pasa? Que me han dicho que estás mal y tal, nosotros te podemos llevar al médico. Y le dije, vengan para acá ya, vengan para acá ya. Ellos llegaron y bueno, llegaron y la cuestión fue que me llevaron y me llevaron era un viaje un poquito largo, me llevaron en coche. Cuando iba para allá, lo que me sucedió es que yo me sentía muy, 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 muy mal, y yo ahí ya empecé a clamar al Señor. Ahí fue la primera vez que yo clamé al Señor. Yo recuerdo, me dio la sensación, Emmanuel, que yo no llegaba al hospital. Yo recuerdo que cerré los ojos. Tengo que decir que yo era completamente ateo. Yo era muy ateo. Yo era una persona que me gustaba fastidiar mucho a los cristianos. Yo era una persona que cuando veía una publicación de algún cristiano en Facebook, lo atacaba, iba por él. Yo era anticristiano. Entonces, cuando yo iba para allá, para el hospital, yo recuerdo que ahí clamé a Dios ya. Yo cerré los ojos y incliné la cabeza y le dije, Señor, si tú existes, sáname. Permite que yo llegue a ese hospital, porque si te he estado negando durante casi 40 años y existes, yo te acepto. Ese fue mi clamor hasta que llegué. Yo cuando ya faltaban muy poquitos minutos de llegar al hospital, yo ya sentí un dolor en el pecho, en el lado izquierdo, bastante grave. Y mi cuñada se dio cuenta y me dijo, Carlos, te duele el pecho. Y ni siquiera le pude hablar, le asentí con la cabeza. Y bueno, ya entramos en el hospital y lo primero que hicieron es directamente entrar en el hospital, hacerme un TAC en el corazón, porque ya vieron que yo llegaba ya con un infarto al corazón. Bueno, me hicieron el TAC, parece que no descartaron el infarto, pero de tantos nervios tenía un dolor bastante considerable en el pecho. Y esto fue bueno, ahí me ingresaron y pasé, hermano, yo recuerdo que fueron muchas horas donde me tumbaron una camilla, me pusieron por sondas, ¿verdad? Por vena, suero y muchos tranquilizantes. Yo recuerdo que me ponían una botella de estas que te ponen, ¿verdad? Colgada, de tranquilizante, y yo recuerdo a la enfermera, una gran persona, la recuerdo mucho a esa persona, que le decía al doctor, no estabilizamos a Carlos, doctor, no estabilizamos a Carlos. Y el doctor le decía, póngale otra bolsa de tranquilizante. Bueno, se ve que ellos pasaron horas para poder estabilizarme. Fue algo tremendo. Yo recuerdo que lloraba y lloraba y lloraba. Y bueno, mi cuñada y mi cuñado, que fueron a los que me llevaron al hospital, ellos son cristianos, ellos son evangélicos.
Y ellos, mientras el rato que no estaban conmigo, mientras estaban en la sala de espera, luego me dijeron que iban mucho al coche, al auto, y ellos estuvieron orando muchísimo por mí durante esas horas que estuve ingresado. Y ahí fue donde creo que ya el Señor ya estaba un poquito operando en mí. Bueno, para resumir un poquito lo que fue el ingreso en ese hospital, al final me estabilizaron un poquito, me tranquilizaron y entonces yo salí completamente aturdido. Me dijeron, bueno, ahora te vamos a dar el alta, márchate para casa, pero eso sí, me dijo, no puedes estar solo en la casa. Entonces mi cuñado y mi concuñada, perdón, mi cuñada y mi concuñado se ofrecieron a estar conmigo porque yo esa noche, yo era un peligro, yo no podía estar solo, no me podían dejar solo. Me dijeron, vayan, cuídenlo, y le dijeron, si vuelve a tener algún síntoma, vuelvan al hospital. Yo regresé a mi casa totalmente drogado, estaba totalmente sedado, y lo que sucedió fue que yo llegué a la casa, entonces ya me acostaron, ¿verdad? Me fui a dormir, pero ya cayó la noche y como en medianoche, Emmanuel, otra vez me desperté con unos temblores tremendos, otros temblores, otra vez igual, lo mismo. Entonces yo me desperté a mi cuñado, y le dije, Mauricio, él se asustó cuando me dijo, Carlos, ¿qué pasa? Le digo, Mauricio, esto empieza otra vez, esto empieza otra vez. Y me dijo, Carlos, vamos rápido. Y me llevaron a otro hospital, porque este hospital cerraba en la noche, me llevaron de urgencias a otro hospital. Es decir, yo en menos de 24 horas, Manuel, estuve ingresado en 2 hospitales diferentes. Era tremenda el síndrome de abstinencia y lo que yo estaba pasando. En este hospital que llegamos ya en la noche fue un poquito lo mismo, me sedaron, me dieron otra vez otra bolsa de sonda tranquilizante y incluso me acuerdo que me pincharon en los glúteos también dos inyecciones porque me dijeron esta persona está grave. Y bueno, de ahí regreso de nuevo para la casa, dormí lo que pude. Y ahí empezó otro calvario. Ahí empezó cuando yo me desperté a la mañana siguiente. Y bueno, yo estuve prácticamente, sí, fueron una semana. Fueron 7 días en los que yo no paraba de temblar. Yo tenía unas ganas tremendas de beber alcohol. Yo dentro de mí decía, no vuelvo a beber, no vuelvo a beber, pero bueno, hay que vivir eso porque es tremendo. Mi cuñada y mi concuñado todo el tiempo vigilándome, que no me escapara, ¿verdad? Que no me fuera a hacerlo fácil. Y realmente eso fueron 7 semanas. 7 semanas donde mi cuñado, pensad que eso es una cosa que recuerdo mucho. Mi cuñada me hacía muchas sopas de pollo porque yo prácticamente no comía, o sea, lloraba, sudaba, temblaba. Y mi cuñada me hacía muchas sopas de pollo para reforzar un poquito el sistema, me decían que era muy bueno y tal. Pensar que yo cogía la cuchara, temblaba así. Mi mano era un temblor. Cuando llegaba la cuchara a la boca, yo ya no había nada en la cuchara. Y yo estaba, claro, yo estaba ya grave, estaba ya como, ya soy una persona flaquita, ¿verdad? Delgada, pues esto era ya un desastre ya. Y mi cuñado me dijo, mira, Carlos, yo sé que eres una persona que no crees en Dios, es una persona que no eres creyente, de hecho siempre estás ¿verdad? Con este tema, hablando de que Dios no sé qué, que Dios ¿verdad? Hablando mal sobre él. Pero te voy a decir algo, cuñado, tú llevas una semana así y yo no veo que tú mejores. Y me dijo, si quieres yo hablo con una persona y que venga, y me dijo, Carlos, tú no pierdes nada por escuchar a esa persona, tú no pierdes nada porque te visiten esas personas. Yo como ya había clamado, como dije una semana anterior en el coche de ida para el hospital, entonces yo le dije, cuñado, que venga aquí quien quiera. A mí me es igual si esa persona es pastor, es cura, es un chamán, es un brujo, lo que sea. Mientras me quite esto, bienvenido sea. Así que tuve que esperar como, creo que fueron 2 días más porque hablaron con un pastor y con su esposa, la pastora, y entonces yo quería que fuese al día siguiente porque estaba desesperado, pero ellos, unas bellísimas personas,
dijeron, primero, nosotros no vamos a ir si esa persona no está segura de que quiere un cambio en su vida, porque nosotros ahora no vamos a ir mañana, vamos a ir de aquí 2 días, pero vamos a estar ayunando y orando por él. Entonces, cuando vayamos, que esta persona esté decidida a cambiar su vida, hará un milagro Dios en su vida, pero mientras él no esté decidido, no va a pasar nada. Entonces dije, yo está bien, yo quiero cambiar de esta vida, entonces esperé esos 2 días, sufrí un poquito más, pero bueno, y ahí les voy a contar algo ya maravilloso que sucedió. Llegaron estas dos personas, Jeffrey y Aramis, unas personas a las que amo con todo el corazón, con todo mi corazón. Llegaron y bueno, ellos llegaron allí y pues me conocieron, me dijeron, cuéntanos un poquito qué es lo que te pasa. Le expliqué, pues mira, estos temblores yo no aguanto. Me dijeron, ¿tú realmente quieres cambiar de vida, hermano? Le dije, yo quiero cambiar absolutamente de vida. Y si existe un Dios que salva como ustedes predican, yo me vuelco a él. Entonces sucedió algo muy curioso, sucedió que me lo contó luego mi cuñado, que yo no recuerdo con el tiempo, al cabo de unos años me lo explicó y dije, ostras, es verdad, yo no recordaba. Yo tenía un perro, teníamos varios gatos y el vecino, esa persona a la que pedí yo ayuda, tenía también más perros, tenía pollos, tenía gallinas y eso, cuando esas personas llegaron y yo hablé con ellos y me dijeron, vamos a pasar ahora a tu corredor, a tu porche, y porque vamos a hacer una oración. En cuanto sucedió esto, mi hermano, todos esos perros, gatos, gallinas, pollos, yo no sé lo que ocurrió ahí, pero todos empezaron a ladrar, a maullar, los pollos y las gallinas a corretear por ahí. Mi cuñado se quedó muy, muy extrañado. Yo en ese momento no le paré cuidado, luego con el tiempo me lo explicó y lo recordé. Y entonces ya, pues sucedió algo increíble. Me dijo este hermano, me dijo, mira, hemos estado 2 días ayunando y orando por ti. Ahora, si tú estás arrepentido y quieres cambiar tu vida, cierra los ojos, yo voy a hacer una oración de aceptación a Cristo, como le decimos, y tú cada frase que yo diga, tú la repites. Y en cuanto termine de hablar, tú dices amén y abre los ojos. Le dije, está bien, pero tú piensas que quieres cambiar de vida. Yo cerré los ojos y todo lo que él decía, pues lo repetía. Y yo, hermano, yo dentro de mí decía, cambia mi vida, Señor, cambia mi vida, Señor. Si tú existes, cambia mi vida. Recitó toda la oración, yo la repetí, y hermano, en cuanto yo dije amén, yo abrí mis ojos, el mundo en el que yo vivía cambió, absolutamente. Yo sentí algo, no puedo explicarlo con palabras, no podría explicarlo con palabras. Mira que he dado mi testimonio varias veces a muchas personas, pero yo sentí algo dentro de mí, se me fueron los temblores, hermano, se me fueron los temblores prácticamente 9 días después, cuando yo dije amén, yo ya sentí como era otra persona nueva. Yo recuerdo que había unos árboles enfrente de mi casa, vivo en una parte muy, muy montañosa, y yo miraba esos árboles, hermano, y esos árboles eran como ahora realmente sí eran árboles. Es muy curioso. Era como si yo estuviese percibiendo el mundo realmente, como si yo antes estuviese sumergido en una burbuja y de repente explota esa burbuja y yo vuelvo a nacer. Algo así, yo sentí algo así, algo tremendo. Y recuerdo que, claro, la cara que yo tenía cuando empecé a mirar los árboles, ellos me estaban hablando, pero yo no los escuchaba, estaba totalmente alucinado, ¿verdad? Y recuerdo que Jeffrey, el pastor, me dijo, Carlos, tú estás sintiendo cosas ahora mismo. Y le dije, Jeffrey, yo estoy sintiendo, no sé qué es lo que me está sucediendo, pero me dice, se te fueron los temblores. Me dijo, sí. Dije, pero yo no sé qué es lo que está sucediendo. Y me dijo, bueno, aunque tú no lo creas, me dijo, Dios ya está operando en tu vida. Esa frase se me quedó para siempre. Y recuerdo que mientras yo seguía mirando los árboles, él me empezó a recitar Juan 3, ¿verdad? El volver a nacer, la historia con Nicodemo. Y recuerdo que eso que estaba él narrando y yo escuchando, era lo que me estaba sucediendo, hermano. Ese volver a nacer que dice Jesús, que tienes que volver a nacer, ¿verdad? Yo es lo que estaba sintiendo, era como un nacimiento de nuevo. A partir de ahí, hermano, es cuando ya, pues como te digo, se fueron los temblores. Y entonces ellos me dijeron, vale, Carlos, lo que tienes que hacer ahora es consigue una Biblia. Mi cuñada me dijo, tranquilo, Carlos, yo te voy a traer mi Biblia, la persona la que tengo yo durante años, yo te la voy a regalar. Y ahora tienes que orar.
mucho, orar mucho. Y entonces yo le dije, ¿qué es eso de orar? Porque yo tenía un concepto de orar como de rezar, ¿verdad? Y yo le dije, pero siento un poco como ridículo esto de recitar frases así. Y me dijo, no, 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 eso es rezar. Usted tiene que orar. Orar es, ahora piensa que tú eres un hijo de Dios. Entonces, eres tu padre. Y tú habla como si fuese tu padre. Háblale directamente. Empieza la oración mencionando al Padre y termina la oración mencionando a Jesús. El resto es lo que tú tengas en tu corazón, háblalo a Él, exprésalo a Él. Le dije, muy bien, hermano. Esa noche, Emmanuel, yo me fui a dormir como una rosa. Yo me fui a dormir con una sonrisa en la cara y dormí como nunca había dormido, especialmente en esos últimos días. Pero sucedió algo muy curioso que yo creo que a los oyentes les va a impactar mucho. Me fui a dormir, como digo, con una sonrisa en la cara. Recuerdo que esa noche ya sí que pude dormir con mi hijo, era pequeñito en esa época, porque antes no me dejaban dormir con él. Esa noche ya me vieron también que dormí con él. Yo me fui a dormir y ocurrió algo muy, 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 muy curioso. Como a las 2 de la madrugada, creo que era, yo sentí que me tocaban en el pie derecho, creo que era, recuerdo, sí, el pie derecho, como que alguien me tocaba. Entonces yo pensé que era mi cuñada porque cuando yo estuve tan mal, ella venía a la noche a ver cómo estaba y pues me despertaba. Yo pensé que era ella para decirme algo. Entonces cuando yo abrí los ojos vi que no había nadie y dije, qué extraño, ¿quién me ha tocado el pie? Bueno, no le paré mucho cuidado, pero ese pie que me tocaron, ese pie derecho, comenzó a temblar. Y yo dije, uy, ¿qué pasa? Continuamente, o sea, seguidamente, después de ese pie que empezó a temblar, me empezó a temblar la pierna juntamente. Y así fue subiendo un temblor hasta que empecé a temblar otra vez de nuevo, todo el cuerpo de nuevo. Y yo dije, no, 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 ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esto no puede suceder. Digo, yo he aceptado a Cristo en mi vida, yo quiero cambiar de vida, yo he hecho la oración correctamente y yo me he ido a dormir como una rosa. ¿Qué sucede ahora? Y bueno, empezó a temblar, empezó a temblar. Y entonces me acordé de lo que me dijo el pastor, me dijo que lo que me dijo Jeffrey, me dijo, Carlos, tienes que orar. Entonces yo recuerdo que me agarré con la mano izquierda, me agarró el corazón y con la mano derecha agarré a mi hijo, lo abracé, pero todo esto era temblando, temblando y empecé a llorar, a llorar, a llorar, temblaba y lloraba, lloraba y empecé a orarle al Señor. No, 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 yo quiero cambiar de vida, sáname, yo no quiero volver a estos temblores, yo no quiero estos temblores de nuevo, Señor, Señor, sáname, sáname, Señor. Y esos temblores, Emmanuel, fueron reduciendo, 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 hasta que me volví a quedar dormido como una rosa, hermano. Cuando yo desperté al día siguiente, mi cuñada me vio y me dijo, Carlos, ¿cómo estás? Y le dije, hermana, bueno, si ahora le llamo hermana, le digo, Edith, estoy muy bien, pero miras qué me pasó. Le conté esta experiencia del temblor. Y en ese momento, ella me dijo, Carlos, acabas de pasar por una prueba. Y yo dije, uy, me sonó extraño porque yo dije, ¿qué clase de prueba? Porque sí, claro, yo pensaba que se refería a una prueba que me había hecho el Señor. Y yo dije, pero qué prueba más fea, porque si ahora yo lo que Él promete, ¿verdad? Es paz ahora para mi vida, ¿y por qué me hizo esta prueba? Hoy en día, bueno, ya después de un tiempo estudiando la Biblia y comprendí que no era una prueba por parte del Señor, sino que el diablo vino por mí. Dice que cuando una alma es convertida, dice que el diablo viene con 8 demonios más a rescatar esa alma que era suya. Y eso es lo que pasó. Hubo una batalla. Yo estoy convencido hoy por hoy de que hubo una batalla entre demonios y ángeles en esa habitación, porque Satanás vino a por lo que había perdido. Y ahí, hermano Manuel, desde ese día que yo me desperté y ya mi cuñada me entregó una Biblia, ahí ya fue otra vida. Ahí es cuando empecé ya a caminar en el Señor y esa vida pasada ya quedó atrás. Bueno, gloria a Dios, amén. La verdad es que un testimonio impactante. Todos los hermanos, los amigos que nos están escuchando ahora por la radio, sepan que no hay caso desesperado para Dios. Dios puede liberar a aquellas almas que sinceramente le buscan, que sinceramente quieren empezar de nuevo, que quieren cambiar su vida. Dios puede romper todas las cadenas que atan a los seres humanos, cadenas de los vicios, cadenas de la enfermedad, cadenas espirituales, incluso personas que están siendo atormentadas por Satanás, si reclaman
la sangre de Cristo y reclaman a Cristo como su Señor y Salvador y lo confiesan delante de Dios y le dicen al Señor, Señor, yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, el Señor puede hacer una obra de transformación en su vida. No significa esto, obviamente, como mencionaba Carlos recién, de que no van a haber tentaciones o que no van a haber pruebas posteriormente, pero sabemos cómo resistir a Satanás, sabemos cómo resistir lo que es a través de la oración, a través de nuestra sujeción y sometimiento al Señor. Ahora, Carlos, quiero hacer una pregunta para todos los oyentes y todas las personas que nos están escuchando que quieren saber en primera persona cómo es este cambio. ¿Cuáles fueron los primeros pasos como cristiano y qué cambios hubo? ¿Cuáles fueron los frutos que se empezaron a ver en tu vida después de esta entrega y de esta conversión? Bueno, hermano, pues lo que sucedió a continuación, como te he comentado, mi cuñada me regaló una Biblia. Yo he sido una persona siempre que me ha encantado leer, yo leía muchísimos libros y entonces yo agarré esa Biblia con una ansia, yo me agarré a esa Biblia. Entonces yo empecé a leer la Biblia, era como os comento, yo no trabajaba, mis hijos estaban muchas horas en el colegio, yo pasaba muchas horas en en la casa. Entonces yo recuerdo que lo que hacía es que me despertaba bien temprano, y ya cuando despedía a mis hijos que se marchaban para la escuela, yo hacía todas las tareas que tenía que hacer en la casa rápido, lo hacía todo rápido para agarrar esa Biblia. Yo lavaba platos, cocinaba, tendía la ropa, paseaba al perro, todo rápido. Y entonces yo agarraba esa Biblia y, hermano, yo pasaba noche y día leyendo esa Biblia. Noche y día yo pasaba leyendo la palabra del Señor. Llegaba el punto en que me recordaba cosas que yo había hecho en la vida, ¿verdad? Cuando empezaba a leer los evangelios, me empecé a acordar de cosas que he hecho, que me arrepentía completamente, empecé a pedir perdón a Dios por todas las cosas malas que había hecho. Y yo recuerdo mucho llorar, yo leer la Biblia y llorar de emoción de por qué yo estaba tan perdido y las grandes verdades y la gran liberación que está ahí, nunca la conocí. Y sobre todo, hice daño a personas que creían en Dios. Les insulté, les dije cosas muy feas, creyéndome yo el más sabio de los sabios, ¿verdad? Y fue tanto el anhelo de yo conocer la palabra que yo recuerdo que en oración y en ayuno le pedí al Señor que yo quería conocer todas las verdades del Señor. Que cualquier cosa que la Biblia me diga que yo tengo que hacer, yo estaba dispuesto, que yo iba a ser un siervo para el Señor y que ya esa vida quedó atrás y que yo sé que el Señor te sana de todo y te perdona de todo, pero yo tenía un sentimiento de culpabilidad hacia hacia los cristianos y hacia personas que yo había dañado, que yo me vi en la responsabilidad de servir al Señor. Entonces, lo que sucedió es que, bueno, por la cercanía, como mi cuñada y mi cuñado son evangélicos, pues empecé a frecuentar lo que tenía a mano, ¿verdad? Empecé a frecuentar iglesias evangélicas. Luego ya tuvimos que volver para España. En Costa Rica empecé a frecuentar iglesias, lo que se dice, evangélicas, pentecostales. Aquí en Barcelona, en España, ya empecé a congregarme ya en un poquito de iglesias más liberales, que le llaman neopentecostales, iglesias de avivamiento, que le dicen. Y yo veía cosas muy extrañas, realmente. Yo creo que como el Señor le pedí que me enseñara la verdad, y estuve orando y estuve ayunando porque quería saber la verdad, él creo que me hostigaba, me hacía estar inquieto en esas iglesias, como queriéndome decir que, bueno, que hay verdades más allá de esas iglesias. Entonces lo que sucedió fue que, por ejemplo, un caso que me impactó mucho cuando yo estaba en Costa Rica, asistiendo a una iglesia que de hecho es tío de mi esposa y tío de mi cuñada, evangélico, asistiendo a una iglesia, un domingo, una congregación en su iglesia. Yo recuerdo que yo ya conocía un poquito, yo estudié el tema del sábado, la verdad, el cuarto mandamiento, porque lo vi muy claro en la Biblia, ¿verdad? Porque la Reina Valera 60, ¿verdad? Cuando dice el día del Señor o el día de reposo, ¿verdad? Si vamos al margen, ¿verdad? De pie de letra, en un asterisco nos pone es equivalente al sábado.
Entonces, a mí todo esto me empezó a llamar mucho la atención. Yo creo que el Señor ya empezó a darme mensajes, ¿verdad? Y muy curioso fue una vez, como digo, en esta congregación un domingo, que dijo el pastor, Joaquín se llama, me dijo, hermanos, hoy vamos a ver si podemos llevar a los vecinos el mensaje, a visitarlos, a llevar un poquito el mensaje, porque tenemos que trabajar. Hoy, que es domingo, tenemos que trabajar, porque hoy es el día del Señor. Y yo sentí, hermano, algo dentro de mí, y yo me sentí muy incómodo cuando dijo eso, porque yo dije, no, pero el día del Señor en la palabra dice que es sábado, y hoy es domingo. Entonces, ya el Señor empezó dijéramos que a hostigarme no, perdón, sería la pregunta, la respuesta, sería, bueno, a tocarme un poquito el punto, ¿verdad? En según qué cosas. Recuerdo que con este pastor luego hicimos un estudio, un miércoles, todavía recuerdo que era un miércoles, que bueno, no se estudiaba mucho, la verdad, era una reunión donde yo iba a estudiar, pero me salía muy vacío de allá. Entonces yo no pude aguantar y le dije, mira, Joaquín, cuando terminó la congregación, aparte, ¿verdad? Le dije, mira, yo tengo una duda. Es que el otro día, el domingo, estábamos en la iglesia, ¿verdad? Y usted comentó que el día del Señor es el domingo. Bueno, hermano, a esa persona le cambió la cara y yo como que se tiró para atrás como diciendo, uy, agárrate, ¿verdad? Agárrate que vienen curvas, dicen acá. Y entonces yo le dije, hermano, pero es que yo veo la palabra que dice que el día de reposo es, y el día del Señor es el sábado. Y algo que me impactó mucho fue que me dijo, sí, hermano, es el sábado. Esto me acabó sentí mucho dolor, porque dije, me quedé, no me esperaba esa respuesta, porque dije, ¿cómo que él sabe que es el sábado y está predicando en su iglesia a sus fieles? Una mentira, porque es mentira. Y es algo a mí que me impactó mucho. Entonces, él me dijo, yo sé que el domingo fue impuesto por Constantino el Grande. Entonces, eso fue algo a mí que me impactó mucho porque dije, yo también sabía eso, ese punto, pero me impactó cómo una persona que supuestamente es un pastor que tiene que predicar, ¿verdad? La verdad, ¿no? Lo que está en la Biblia, cómo está ocultando una verdad, más siendo un mandamiento de Dios, de la ley de Dios, y sabiendo que es mentira, decirle a los fieles, ¿verdad? O a los congregados que es el domingo, el día del Señor. Entonces me empecé a plantear seriamente el dejar de asistir a este tipo de iglesias. Luego ya, cuando yo llegué a Barcelona, empecé ya, dijéramos, a frecuentar otras iglesias con más libertad, dijéramos, ese libertinaje que había. Empecé a ver cosas muy extrañas, esa música estridente, esa música, mira que yo venía de música extrema, pero algo que me sucedió muy impactante, que yo dejé de escuchar toda esa música extrema, porque yo llegué a escuchar estilos muy extremos, muy ruidosos, y eso era cuando yo escuchaba esa música, yo dejé de escucharla, o sea, obviamente yo ya no podía escuchar esa música, pero cuando yo la escuchaba por lo que fuera, por algún amigo, de segunda lo escuchaba, me sentía muy incómodo, muy incómodo. El corazón se me encogía. Yo sentía yo decía, uff, no, yo no soporto esto ahora. Y aún así, yo viniendo de ese mundo, cuando yo entré a esas iglesias evangélicas donde hay ese montón de música, empiezan a alabar y a cantar con volúmenes bastante altos, yo me sentía muy mal, me sentía muy mal. Yo decía que algo fallaba, algo fallaba. Y pues Dios, viendo que yo le decía que quería saber la verdad, viendo que a mí me incomodaba esos lugares, viendo que yo no quería participar en congregaciones y en cultos donde se predicaban cosas que no eran bíblicas, entonces él me llevó al mensaje adventista. O sea que vemos que a lo largo del transcurso del tiempo, más allá de que Dios había encaminado tus pasos hacia la fe cristiana, hacia la Biblia, hacia la oración, había hecho un cambio en tu vida, te sacó del alcoholismo, te sacó, digamos, de una dependencia muy fuerte, de un estado mental que evidentemente era deplorable. Si seguías así, lo más probable es que bueno, terminabas muerto, ¿no? O algo por el estilo. Y Dios siguió avanzando en tu conciencia, llamándote con el tema del sábado, que no te lo predicó ningún adventista de primera mano, sino que tú lo viste en la Biblia, viste el contraste, y Dios te fue llevando lentamente incluso al mensaje adventista, que el mensaje adventista es como una especie
consumación, digamos, de las verdades, porque vos decías, quería saber más verdades, quería que todas las cosas que Dios te mostrara las ibas a obedecer, así que fuiste conociendo más el tema del mensaje adventista, y acá voy a hacer un hincapié para todos aquellos que nos escuchan. Sé que también nos escuchan hermanos de otras denominaciones, incluso hermanos adventistas que pueden estar escuchando la radio. Muchas veces nos han acusado a nosotros de no ser verdaderos adventistas porque no creemos en la doctrina de la Trinidad, que hoy es parte de la doctrina oficial de la Iglesia Adventista. Pero tanto el caso de Carlos como el caso de muchos hermanos, de varios hermanos, algunos son familiares incluso míos, hay hermanos que son adventistas que nunca pisaron una iglesia adventista, o por lo menos que no fueron miembros durante mucho tiempo de la iglesia adventista, sino que conocieron el mensaje de salvación, conocieron el mensaje adventista a través de libros, publicaciones, etcétera, y hoy, aunque no están en la denominación adventista oficial, saben mucho más incluso de la historia de la denominación, de lo que creían los pioneros, del espíritu de profecía, que muchos miembros que son de la iglesia adventista. Contanos un poco cómo llegó a tu vida el mensaje adventista, y también, obviamente, para concluir después, el mensaje de la deidad, porque todas estas revelaciones de la palabra de Dios nos ayudan a darnos propósito a nuestra vida, a sostenernos en nuestra nueva vida, y bueno, concluye en esta etapa de tu vida en la cual te estás dedicando a testificar acerca del Señor. Te escuchamos, Carlos. Bien, bueno, yo creo que, como digo, como yo siempre le dije al Señor que yo quería conocer la verdad, Él me llevó a conocer las grandes verdades del adventismo, que como sabemos, pues están todas sostenidas por la Biblia. A mí un versículo, déjame leerte un versículo, Juan 7:17, es un versículo que a mí me impactó mucho, que dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Este versículo a mí me impactó mucho. Y es así, cuando quieres conocer la voluntad de Dios, Dios te muestra, ¿verdad?, cuál es el camino. Y lo que me sucedió fue muy, muy curioso. El Espíritu Santo me dirigió hacia el mensaje adventista. Una persona me hizo llegar el conflicto de los siglos y lo tenía en la casa. Pero cuando yo ya empecé a, como digo, a dejar de asistir a estas iglesias evangélicas y demás, yo recuerdo que estuve un día de ayuno completo orando y le dije, Señor, muéstrame la verdad. Si estas iglesias no son para mí, me siento incómodo, no quiero estar porque predican cosas que no son bíblicas. Muéstrame la verdad, muéstrame el camino. Yo no sé dónde ir, no sé dónde ir. Y increíblemente, lo que sucedió al día siguiente, Manuel, fue que yo estaba en la casa con mi hija y un poquito más allá, en una casa que hay más allá, que también es de un familiar de mi esposa, es una finca agroecológica. Mi hija me dijo, era un día que estábamos aburridos, y me dijo, papá, ¿por qué no vamos a donde Chalo? Se llama Chalo, ¿verdad? Llamamos Chalo, Gonzalo. ¿Por qué no vamos a donde Chalo a coger unos bananitos, unas bananas pequeñitos que le gustan mucho a ella? Y le dije, sí, vamos, dale, estamos aburridos aquí. Fuimos para allá. En cuanto nosotros estábamos llegando a ese palo, ¿verdad?, ese árbol, esa palmera, perdón, ese palo, ahí le dicen palo, ese arbolito de bananos, justo estábamos llegando nosotros, ¿verdad? Llegó un coche, al mismo tiempo, hermano, al mismo tiempo llegó un coche y salió una persona y le dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué se encuentra Chalo? Y le dijo, no, nosotros somos los vecinos, somos familiar de ellos, perdón, de él, pero no, él no está. Y venimos a buscar aquí unos bananitos y tal. Ah, bueno, es que mira, entonces me dijo esa persona, me dice, mira, es que yo soy hermano de fe de su tía Amalia. Entonces yo pertenezco a la iglesia adventista y venía aquí a comprarle. Él vende un tipo de productos naturales, ¿verdad? Un chocolate natural, especial, agroecológico, tal. Hermano, cuando yo escuché eso, le dije, espera, le dije, hermano, ¿qué es lo que acaba de decir? Y me dice, sí, que yo soy adventista del séptimo día y vengo aquí a visitar a Gonzalo para comprarle un poco de chocolate, que hace artesanal y tal.
Y yo sentí algo dentro de mí que dije, no, esto no es normal. Y le dije, mira, te voy a decir algo, estoy sintiendo algo muy extraño en mi cuerpo ahora, le dije. Yo ayer mira, yo he aceptado a Cristo hace poco, ay, enhorabuena, enhorabuena, muy bien, eso es el mejor camino que tenemos que de llegar todos, ¿verdad? Y tal. Y dije, pero mira, te voy a decir algo muy curioso, y no creo que tú estés aquí por casualidad, ni yo tampoco. Le dije, yo ayer estaba orando y estuve todo el día ayunando para que el Señor me muestre el camino para yo conocer la verdad, porque vengo de unas iglesias que no me gustan, estoy viendo cosas que muy extrañas, y le dije, yo no creo que sea casualidad que usted esté aquí. Y él se quedó así también como extraño. Luego con el tiempo, bueno, les adelanto que esta persona fue la que empezó luego a hacerme estudios bíblicos, tremendo, a conocer, a presentarme todo lo que es el estudio bíblico del adventismo. Luego con el tiempo, cuando yo ya entablé esta amistad con él, somos muy amigos ahora, me dijo, Carlos, yo sentí ese día que tú nos conocimos, yo no tenía que ir a esa casa, pero algo me dijo en la mañana que fuera, pero yo no tenía que ir, yo no necesitaba ese chocolate, yo no sé por qué, pero me levanté y sentí que tenía que hacerlo. Entonces me dijo, estoy convencido, Carlos, de que primero Dios me levantó y me hizo ir, y sobre todo, Emmanuel, usó a mi hija. Dios usó a mi hija porque en ese momento ese hombre hubiese llegado, hubiese plantado el carro allí, vieron que esa persona no estaba ahí y se hubiese ido. O sea, qué casualidad puede haber en que justo cuando mi hija me dice, vamos allá, y yo estoy llegando al mismo tiempo, es que fue así, llegar los dos al mismo tiempo, o sea, ¿qué tipo de casualidad puede haber? Yo no creo en las casualidades ya. Entonces me dijo, me recuerdo que me regaló un librito pequeñito, ya no recuerdo cuál, me dijo, toma, no es de la hermana White, un libro que repartía en la iglesia, me dijo, toma, lee esto estos días, y me dijo, ¿tú quieres que hagamos un estudio bíblico? Y le dije, alabado sea el Señor. Le digo, ¿cuándo? Mañana. Mañana si quieres espero. Sí, cuando tú quieras. Y ahí empezamos un estudio bíblico. Cuando yo empecé este estudio bíblico, pocos días después, nosotros, mi hija y yo, nos desplazamos a un pueblo que ya está en la costa, un lugar que le llaman Puerto Viejo. Es un lugar donde es un lugar muy, por decirlo de una manera para que la gente entienda, es un lugar muy hippie. Van muchos mochileros, en la noche hay música, ambiente y tal, pero todo en la costa, en la playa, un lugar muy, muy, muy bello, pero bueno, mucho desenfreno, mucha fiesta, como se dice en la noche. Y ahí fui con mi hija, porque teníamos que ir a recoger un dinero, que es donde íbamos a recoger el dinero. Íbamos caminando por la playa. Fíjate, hermano, volvió a usar el Señor a mi hija de nuevo. Y me dijo, papá, ¿tú te acuerdas que aquí hay una tienda que venden ropa, que lo lleva una gringa, le dicen gringas, ¿no? Allá. No venden libros, sino que intercambian. Y casi todos los libros son en inglés, alemán, porque allá hay mucho turismo, ¿verdad? De todo tipo de Europa. Y me dijo, vamos, porque a mi hija también le gustan mucho los libros. Me dijo, vamos a ver qué hay. Y dije, está bien, vamos. Entramos y a la que entramos, ese es el único lugar en todo Puerto Viejo, hermano, que usted puede conseguir un libro. Ahí no hay biblioteca, no hay nada. Y por la regla general, allá no lee la gente, no lee. Los turistas sí, que porque tienen ese conocimiento más digamos, frecuenta más la lectura, ¿verdad? Allá la gente es de otra manera y tal. Y no vas a encontrar ningún libro en ningún lugar de todo Puerto Viejo. O sea, y entonces yo entré y bueno, mi hija se puso a mirar libros y tal. Y yo no sé por qué esa mujer me dijo, están viendo libros y tal, para intercambiar. Digo, bueno, no traemos para intercambiar, pero vamos a ver qué tienes. Y me dijo, yo no sé por qué me lo dijo directamente, porque se podía haber callado, pero ella me dijo, así, me dijo, mira, me acaban de llegar justo ahora, no sé si me dijo ayer o hace unas horas, unos libros religiosos. Es lo nuevo que me ha llegado ahora, hace poquito. Y yo ya sentí algo en eso que me dijo, sentí algo extraño. ¿Por qué me estaba diciendo eso esa mujer? Le dije, bueno, dígame cuáles son. Como te comento, yo ya tenía el libro El conflicto de los siglos en la casa que me había regalado una persona. Y me dijo, me acaba de llegar uno que se dice algo así como El conflicto de los siglos, me dice. Y otros de la misma escritora. Y yo dije, wow, alabado sea el Señor. No me lo puedo creer. Y le dije, muéstremelos, por favor. Y habían recuerdo que eran como 5 o 6. Estaba la educación, el conflicto de los siglos, el de mayordomía,
el de para jóvenes, y recuerdo, bueno, son como 5 o 6. Y yo dije, no, esto no puede ser casualidad, no puede, esto es imposible. ¿Cómo iba a conseguir yo los libros de la hermana White en todo un pueblo donde no hay libros? Y otra vez usó a mi hija de nuevo para llegarme al lugar preciso. Y bueno, entonces yo le dije, mira, yo voy a venir mañana con unos libros de intercambio para intercambiar, porque guárdemelos, me los llevo todos. Y ahí es cuando yo ya dije, wow, realmente el Señor me está llevando a conocer el mensaje adventista. Y cuando yo ya leí ya vi la necesidad de leer ese libro que me habían regalado, El conflicto de los siglos, en ese caso entonces ya tenía dos ejemplares. Cuando yo dije, yo tengo que leer este libro. Y hermano, cuando yo leí ese libro, lo devoré, lo leí en muy poco tiempo. Y yo cerré ese libro, leí la última página, yo cerré ese libro y yo dije, lo primero que dije dentro de mí, yo tengo que comenzar a guardar el sábado. Ahí es como conocí yo el mensaje adventista, Emmanuel. Amén, gloria a Dios. Evidentemente Dios tiene sus caminos. Para todos aquellos que están escuchando la radio ahora y nunca han leído un libro de Elena G. de White, tenemos en nuestra página web, radioelcamino.net, una sección donde hay ustedes van a ver en la página el icono de un regalo, que dice el libro de regalo, y ustedes pueden descargar el libro El Camino a Cristo, que es uno de los libros más bonitos, más hermosos, que habla acerca de este camino, ¿no? De la conversión y de la santidad, ¿no? Y el camino de la obediencia. Y es justamente, se llama El Camino a Cristo, porque muestra en realidad los pasos que uno da para que la vida pueda llegar a cambiar y cómo comenzar esos primeros pasos en la vida cristiana. Pueden descargar el libro en diferentes formatos, también el audiolibro lo pueden escuchar, lo pueden descargar, así que está ese libro de regalo. Ahora, llegaste al adventismo, conociste lo que es el mensaje adventista, pero faltaba una vuelta de tuerca más que tiene que ver con conocer al verdadero Dios. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Bien, pues bueno, yo empecé a frecuentar la iglesia adventista. En esa época estábamos en plena pandemia. Y bueno, yo no sufrí mucho la pandemia como se ha sufrido en las ciudades, porque por suerte estaba en el campo, pero no me podía congregar. Allí cerraron las iglesias. Entonces, me congregué en las iglesias adventistas. Cuando ya abrieron, ya me consideraba, ya era adventista, pero estuve un tiempo sin congregarme. Cuando empecé a congregarme ya en la iglesia adventista, pues bueno, ya sabemos que todo el mundo, ¿verdad? Hoy por hoy, por la nueva, dijéramos, aceptación de esa doctrina, pues todo el mundo cree en la Trinidad. Y dejé de creer, dijéramos que me pasó algo curioso a mí. Yo creo que también es por eso, por ese clamor que yo siempre le pedí al Señor que me mostrase la verdad. Yo creo que por eso fui conmovido también a conocer esta verdad. Esa persona que me empezó a dar estudios bíblicos, él se llama Edmundo. Esta persona pues medio empezó a hacer el estudio de la fe de Jesús, ¿verdad? Que conocemos nosotros los estudios bíblicos que te hacen básicos, ¿verdad? Y creo que me parece que incluso es la primera lección donde dice la lección ¿Quién es Dios? Ahí te enseñan una Trinidad. Pero no lo entendí, hermano. Básicamente, no es que no lo entendiera, es que, bueno, si uno lee la lección 1 de la fe de Jesús, de los estudios bíblicos de la fe de Jesús, está agarrado con pinzas, ¿verdad? Así es como se puede agarrar la Trinidad, con pinzas, a la luz de la Biblia. Entonces, incluso creo que le hice alguna pregunta y le dije, hermano, pero esto no lo acabo de entender, o sea, no. Y me dijo, bueno, es lo que todo el mundo contesta, ¿verdad? Bueno, esto es así y esto hay que aceptarlo por fe, porque bueno, y tal, pero una contestación que me dejó vacío. Y yo siempre que me quedé con esa espina de que no entendía la Trinidad. De hecho, me parece que para responder la pregunta ¿quién es Dios o quién conforma la deidad? Es la pregunta concisa que está en el primer tema de la fe de Jesús. Te lleva a Primera de Juan, creo que es donde se menciona, o no, perdona, es la única salutación de Pablo, que es una salutación final, que no sé si es Segunda de Corintios o Primera de Corintios, que menciona a los tres, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero simplemente los menciona. Es como Mateo 28, 19, o sea, menciona al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero con tan solo mencionarlos no puedes fundamentar una doctrina. Entonces, básicamente eso es lo que
te dan como respuesta para creer en la Trinidad. Y yo que me gustaba profundizar mucho, me gustaba estudiar, yo preguntaba muchas cosas, me quedé como con la sensación de que yo no se me daba más información. Entonces yo me quedé así como extraño. Dije, bueno, sí, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo está en la Biblia, pero ¿y por qué conforman la deidad? ¿No? O sea, ¿por qué se considera Dios también el Espíritu Santo? Algo que no... Pero bueno, esa espinita, dijéramos que dije, bueno, pues será mi desconocimiento, lo acepté y ya está. Pero fue pasando los años, hermano, y luego ya, bueno, yo conocí esta verdad, dijéramos que me conmoví a empezar a estudiarla en el 2022, si no recuerdo mal. Algo dentro de mí me dijo que no, que ese tema yo tenía que estudiarlo. Yo tenía que estudiarlo. Me acuerdo que me encontraba en esa época, estaba en Valencia, un lugar de aquí de España, bueno, en una provincia que se llama Alicante, perteneciente a Valencia. Estaba trabajando allí y estábamos pintando un barco y yo estaba en el hotel, estaba en un hotel porque está lejos de aquí donde vivo yo, y una noche en el hotel simplemente algo me dijo que tenía que estudiar el tema de la deidad. Yo dije, no, no puede ser que la Trinidad no tenga más respuestas, no puede ser. Entonces empecé a estudiar el tema, empecé a buscar por internet, es decir, empecé a buscar toda la gente que creía en esto y empecé a hablar con ellos, empecé a informarme. Y ahí empezó un poquito, dijéramos, en mi estudio sobre la verdadera deidad. Yo entablaba contacto con gente que creía en la Trinidad y entablaba en contacto con gente que no creía. Entonces escuchaba las dos vertientes y yo las analizaba, las estudiaba y veía, pues sacaba mis conclusiones. Me di cuenta que por el lado trinitario no me daban mucha información, en cambio por el otro lado me daban toda la información. Entonces, claro, yo ya es cuando ya empecé a ver una verdad, ¿verdad? Y también vi un carácter muy extraño, radicalizados, no podemos generalizar porque en el mundo no trinitario también hay gente muy radicalizada, pero el actuar y las formas de decirme las cosas no me gustaba. ¿No? Me decían, hermano, no escucha a esa gente, no escucha a esa gente, usted no, esa gente le va a enredar. Y yo decía, pero ¿cómo no, a mí no me está enredando nadie. O sea, me están mostrando unas verdades, unas citas y ustedes no me muestran nada. Entonces, yo veo que la otra parte, ¿verdad? Siempre tenía, la balanza estaba bastante, ¿verdad? Sobre la no Trinidad. Y esto fue lo que sucedió un poquito. Entonces, lo que a mí me impactó muchísimo, muchísimo, y estuve 2 días realmente afectado, es cuando me di cuenta, me mostraron las pruebas de que los pioneros realmente no eran trinitarios. Es decir, cuando estudié en los fundamentos, ¿verdad? Los principios fundamentales de nuestra iglesia, los 25 principios fundamentales, que el punto 1 era la creencia en el Padre y en el Hijo. Y luego se menciona al Espíritu Santo como el representante de los dos. Es algo que me impactó mucho y no me enojé, pero me decepcioné porque la iglesia me estaba ocultando eso. ¿Con qué propósito yo había sido engañado? Entonces, yo estuve 2 días bastante afectado porque yo dije, yo empecé a creer ya cosas extrañas. Entonces decía yo, pues entonces pertenecemos a Babilonia también. No entendía nada, estaba en un mundo un poquito así. Y ahí es cuando empecé a estudiar en profundidad. Yo no tenía mucho tiempo para estudiar porque tenía muchísimo trabajo, solo me respetaban el sábado, por suerte, aún así tuve que luchar mucho porque me querían también poner a trabajar el sábado, pero bueno, prácticamente yo no podía estudiar y yo le dije, Señor, yo necesito estudiar este tema, no tengo tiempo, no sé dónde voy a sacar tiempo, pero yo necesito estudiar este tema porque realmente veo verdades muy bellas, muy bonitas y tengo que asegurarme de que esta Trinidad que me han inculcado no existe. Entonces yo tuve un accidente, Emmanuel, volviendo de ese lugar, de Alicante hacia Barcelona, tuve un accidente de coche con la empresa, con el encargado de mi empresa, donde colisionamos 7 coches, 7 carros. Nosotros fuimos el último de la fila, una colisión y nosotros fuimos el último. Bueno, no fue grave, bueno, un poquito de dolor en la clavícula, el tirón que le dicen, ¿verdad? Del cinturón de seguridad, pero eso sí, se me puso el ojo totalmente inflamado, estuve 2 días sin ver con ese ojo. Entonces me dieron la baja, estuve sin trabajar, creo que fueron 3 semanas.
ese fue el tiempo, Manuel, que tuve para conocer la verdad. Yo ahora creo que no, Dios no, dijéramos, no creó este accidente, pero lo permitió. Porque yo estaba pidiendo al Señor tiempo para estudiar este tema y no tenía tiempo. Y de repente tuve 3 semanas, dijéramos, noche y día para estudiar el tema. Entonces yo esas 3 semanas empecé a estudiar ese tema como loco. Empecé a pedir información a muchos hermanos. Y un libro que a mí me abrió los ojos, dijéramos que fue todo lo que yo había estudiado un poquito, y las citas, y la historia del adventismo, cómo no eran trinitarios, cómo se fue introduciendo la Trinidad, cómo la Trinidad viene de la Iglesia católica y la inculcó al resto de iglesias. Todo eso que yo ya iba creando, yo iba estudiando punto aquí, punto allá, lo que me hizo unir todo y comprender todo fue cuando yo leí el libro, el libro Cristo y su justicia. Sobre todo el capítulo 2. Yo recuerdo que estaba en un parque aquí tomando el sol por el tema del accidente, todavía tenía el ojo muy afectado, y estaba estudiando ese capítulo en un parque, y yo recuerdo, yo sentía que como los ángeles estaban al lado mío estudiando con ese, como diciendo, te vamos a mostrar la gran verdad, lo que te falta por aprender. Entonces comprendí en ese libro, en ese capítulo en concreto, creo que es el capítulo 2 de Cristo y Justicia, que toda esa verdad de la verdadera deidad, del Padre y el Hijo, recae en el sacrificio tan enorme que Cristo hizo por nosotros. Es cuando lo comprendí todo. Dije, vale, o sea, no cabe una Trinidad aquí, porque Cristo es el Hijo literal de Dios. Entonces, Él dio a su Hijo, como nos dice Juan 3:16, ¿verdad? Para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, ofreció su Hijo literal para todos nosotros. O sea, es un Hijo literal. Entonces, no cabe el concepto de que hay 3, los cuales son coiguales, coeternos, no tiene sentido. Porque descubrí, es muy claro también Cristo y Justicia, en que Cristo tiene un inicio. Menciona Miqueas 5:2, en los días de la eternidad. Entonces, realmente, ya es cuando dije, claro, o sea, Cristo es el Hijo de Dios, literal, nacido de verdad, del resplandor de su gloria, y sale de él. Entonces, esa Trinidad no existe. Y fue esa manera, Manuel, como yo conocí también la gran verdad del Padre y el Hijo, la verdadera deidad. Amén. Muchas gracias, Carlos, por contarnos tu testimonio. Evidentemente Dios tiene un propósito para nuestra vida. Dios tiene un plan para nosotros. Muchas de las cosas que nos suceden, que pensamos que pueden ser algo malo, Dios lo utiliza para el bien, para llevarnos al conocimiento de la verdad, como mencionaste lo del accidente. Pero quisiera concluir esta charla, quisiera concluir este testimonio con unas palabras para todos aquellos que están escuchando y que piensan que su vida no tiene sentido, que han tocado fondo, que nunca van a salir de donde están o que Dios no puede ayudarlos. ¿Qué les podemos decir a esas personas que están escuchando este programa buscando un sentido, un propósito a su vida? ¿Qué palabras podríamos compartir de tu testimonio personal que piensas que le puede ser de bendición a todos aquellos que están escuchando? Yo decirles que, bueno, yo soy un claro ejemplo, ¿verdad? Un testimonio vivo, como nos dice la palabra, de que hay un Dios por encima de todo, que cualquier percance, cualquier problema, por duro que sea, por difícil que sea, ahí está la salida. Dice Jesús que venid a mí los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Y Él es la paz que todos necesitamos. Y como dice Él, me conoceréis, la verdad os hará libres. Y dice que Él es la verdad. Yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Entonces, si Dios me sacó de todo ese mundo de extremo, de todo ese vicio, de todo ese síndrome de abstinencia, de todo ese peregrinaje en el que me vi sumergido, lo puede hacer con cualquiera. Yo animo a cualquier persona que empiece a estudiar la Biblia. Yo era una persona que, como he comentado, no creía absolutamente nada de Dios, no quería saber nada de Él, estaba incluso enojado con Él. Y aún así, cuando yo me vi, como dice la palabra, en el lago Cienagoso, Él me extendió la mano y era el momento de decirme, tú me estuviste renegando, negando durante años. Ahora tú húndete en ese lago en ese lago que tú has decidido estar ahí.
O tú estás en ese lago, yo no tengo por qué extenderte la mano, porque tú te has buscado esto. Pues no. Él es tan misericordioso, tan amoroso, que Él extendió su mano, me levantó, me limpió, y ahora pues soy una persona nueva, una persona que llevaba ese mundo, y ahora pues mira, llevo años ya predicando, tengo mi canal y predico, pues, y me dedico al Señor, no 100%, porque tengo que sustentarme, ¿verdad?, yo y a mi familia, pero agradecido, y mi vida cambió completamente. Así que animo a cualquier persona que esté desesperada, que esté cansada, que quiera cambiar, que busque la palabra, el reconfortamiento, la paz y la felicidad que se encuentran en esas escrituras, porque tenemos un Salvador vivo, que es Cristo Jesús, y que vino a morir por todos nosotros. Amén, muchas gracias, gracias Carlos por compartir tu testimonio. Le damos las gracias también a todos los hermanos que han estado escuchando y compartiendo juntamente con nosotros. Queremos invitarles a cada uno de ustedes que puedan buscar al Señor, que puedan entregar su vida al Señor, que le pidan al Señor cuál es el propósito de su vida. Dios se los va a mostrar, Dios se los va a marcar de manera bien clara, los va a dirigir paso a paso en una nueva vida, en un nuevo camino para su vida, con propósito. Le mandamos un gran abrazo a todos los que estuvieron escuchando. Sepan que en la página radioelcamino.net tienen el libro para descargar, El Camino a Cristo. También están las aplicaciones y la manera de escuchar la radio en diferentes plataformas, ¿sí? Y también está, obviamente, en la página, en la parte que dice voces, en la parte donde están las personas, los predicadores, está el contacto de Carlos Arias para todos aquellos que quieran contactar con él o escuchar sus temas en su canal de YouTube. Les mandamos un abrazo a todos, gracias por habernos acompañado en este programa y los dejamos con la programación habitual de Radio El Camino. Que Dios les bendiga. Estás escuchando Radio El Camino, transmitiendo verdad y vida.